Hola, buenas tardes. Sean todas, todos, todas bienvenidas a esta conferencia magistral en el marco del cuarto coloquio de Ciencia, Diversidad y Género. El día de hoy tenemos la fortuna de tener aquí entre nosotras a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza. Y bueno, ella es jefa de la Unidad de Educación y Extensión para la Igualdad, coordinación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Ella nos va a compartir una ponencia titulada Las acciones de cuidado como acto colectivo y me gustaría platicarles un poquito acerca de ella. Ella es licenciada en Trabajo Social, estudiante de la Maestría en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, jefa de Igualdad para la Educación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y es diplomada en Formación Político Feminista Marcela Lagarde y de los Ríos por la Maestría de Género en la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Defensa y promoción de los derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mujeres y Ciudad de la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de Chile, Perspectiva de Género para el Trabajo en Comunidades Académicas de la SIGU, de la UNAM, Educación e igualdad de género y derechos humanos para enfrentar las violencias, los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres por la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, ella es profesora de asignatura A en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM en las asignaturas Género y Cambio Social, docente en la Universidad de La Salle, en la Escuela de Licenciatura de Trabajo Social del INVIA, coordinadora en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir en Liderazgo, Política Pública e Igualdad Sustantiva y Negociación de Conflictos, en la Fundación NEMI, con mujeres campesinas candidatas a financiamiento de proyectos productivos, y es participante de la investigación PAPIT, Estrategias de Intervención Sociofamiliar y Comunitaria ante el Impacto Social de la Pandemia COVID-19 desde la perspectiva de género de la Ciudad de México. También es asesora para el diseño y evaluación técnica de asignaturas de género y violencia de género en la UNAM, integrante de la Comisión Especial Permanente de Género del Comité Técnico de Salud Mental en la UNAM, evaluadora dictaminadora en Comité Colegiado de Proyectos para Financiamiento de Presupuesto Público de la Secretaría de Mujeres y en CONAVIM para el financiamiento de proyectos de refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género. Orientadora académica del Protocolo para la Atención de la Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México 2018-2020, primera generación, en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Fue jefa de la sección académica de prácticas comunitarias de mayo del 2017 a febrero del 2018. Jefa de prácticas escolares de marzo de 2018 a noviembre de 2019. Responsable del diseño y coordinación de acciones y servicios de la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de octubre del 2018 a septiembre del 2020. Y bueno, sin más preámbulo, le agradezco, licenciada Gabriela Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí con nosotras, gracias a quienes sostienen esta serie de eventos, gracias a la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y a quienes están siguiéndonos en esta ronda de eventos del cuarto coloquio de Ciencia, Diversidad y Género. Te cedo los micrófonos. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Aletia, por la presentación. Para mí es un gusto compartir este espacio y pues, reconocer el trabajo que están realizando dentro de la facultad para estar dentro de estos procesos donde buscamos construir a una universidad igualitaria y libre de violencia. El día de hoy, pues, inicio nuestro espacio y me va a copiar una presentación, si ustedes me permiten, y vamos a reflexionar sobre los cuidados como un acto colectivo. En el mes de octubre pasado, dentro de la universidad, realizamos una serie de acciones justo en el marco del mes de cuidados. Y dentro del país también hubo algunos cambios que les voy a compartir, que son relevantes justo para el enmarque
de lo que implica cuidarse, cuidados y autocuidarse. Y bueno, primero hablar, los cuidados son una necesidad universal. Todas las personas que nos encontramos en esta sociedad necesitamos un acompañamiento permanente. Y este acompañamiento permite el sostenimiento de la vida. ¿Esto qué implica? El cuidado de la salud, el cuidado del medio ambiente, la mejora del bienestar. Y colocar desde un principio que los cuidados son diferentes, no solo a partir de las condiciones socioeconómicas, del acceso a los servicios, si se tiene acceso o no al servicio médico, a licencias médicas, por ejemplo, si hay permisos dentro del trabajo para poder cuidar o proteger a otras personas, sino también está marcado por un grado etario, es decir, a partir de la edad que tenemos. Los primeros años de la vida del ser humano y los últimos años del ser humano tienen la característica justo de requerir un mayor acompañamiento y un mayor cuidado, por lo tanto. Y esto también en personas que requieren algún acompañamiento especial, como las que tienen la movilidad limitada, o que hay avance en enfermedades crónicas, o que tienen enfermedades también que limitan la posibilidad de ser autosuficiente. ¿Y qué es lo que sucede con los cuidados? ¿Por qué es importante hablar de ellos? Porque justo los cuidados permiten mantener, recuperar, fortalecer y proteger todas las capacidades que necesitamos las personas para un desarrollo digno. Es decir, no solo es la subsistencia, sino que es lo que está colocado alrededor de nuestra vida y lo importante de la vida cotidiana. Históricamente, los cuidados han sido colocados en el ámbito privado. Eh, Cuando revisamos las tareas que se realizan dentro de nuestras sociedades, miramos que hay dos grandes espacios. Uno de ellos es el que está fuera de casa, el espacio público, y este espacio público ha sido construido para la vivencia de la sociedad. ¿Qué implica esto? Que ahí desarrollamos investigación, estudiamos, trabajamos, se toman decisiones respecto a asuntos legales, se crean las leyes, se crea tecnología, el arte, eh, se revisan los servicios públicos, es decir, todo el diseño de la estructura, de la infraestructura y de los recursos sociales se colocan dentro del espacio público. Y este espacio público ha sido diseñado justo para las personas que pueden tomar decisiones dentro del espacio público que se les considera como sujetos políticos. Históricamente, a quien se les ha considerado sujetos políticos han sido a los varones, a los hombres que han pertenecido a las universidades, a las escuelas, a las oficinas, a los servicios, que su trabajo está colocado ahí. Y la otra esfera es la esfera privada, la esfera que se resuelve pues, de la puerta hacia adentro, donde está la familia, donde se prepara el alimento, se lava la ropa, se tiende la cama, donde se recuperan las energías justo necesarias para poder continuar con nuestras labores, con nuestros compromisos académicos, con nuestros compromisos institucionales y laborales. Y entonces, ¿en dónde han sido colocados los cuidados? Los cuidados están dentro del mundo privado. Y el mundo privado, de acuerdo a Marcela Lagarde, es un mundo donde no existe una figura real de autoridad y de toma de decisiones, donde quien toma la decisión última es quien provee económicamente a la familia y en muchos lugares es el varón, en otros ya están siendo las mujeres presentes cuando son, por ejemplo, jefas de familia y cuando son las proveedoras únicas del hogar. ¿Y qué es lo que sucede? Que el espacio privado es un espacio que en múltiples ocasiones tiene sus propias reglas y sus propias normas. Y aquí, ahí se decide se va a vivir, cómo se van a relacionar y cuáles son los recursos a los cuales se tienen acceso cada una de las personas que los integran. Y aquí están colocados justo los roles y decir que ahorita justo hay un movimiento importante de derecha a nivel mundial donde, por ejemplo, hay una llamada
a las mujeres a volver a las familias tradicionales, es decir, a volver a los espacios de cuidado como única tarea dentro de la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que los cuidados no se resuelven dentro del mundo privado a pesar de que ahí se decide si se tiene que cuidar o no cuidar. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si una persona se enferma y requiere cuidados en casa para todo el proceso de recuperación, quien tiene que cuidarlo, por ejemplo, va a solicitar permiso en su trabajo. Puede ser que solicite vacaciones, que solicite algunos días de permiso, entrar más tarde o salir más temprano. Y estas decisiones sobre el espacio laboral no las toma directamente la persona que va a cuidar, sino quién es la autoridad dentro de su espacio laboral. Hay ocasiones en que no es posible, por ejemplo, realizar estos cuidados directamente de parte de la familia y se tiene que contratar a una persona externa. Y la contratación de esa persona externa se decide a partir de la posibilidad de realizar un pago a cada una de las jornadas que va a realizar de cuidados dentro de los espacios. Entonces, por lo tanto, los cuidados, aunque se realizan en múltiples ocasiones en el espacio privado, no se decide de manera total en él, sino es a partir de las condiciones que están colocadas en la sociedad. Y por lo tanto, esto lo convierte en un tema público. Y en un tema público que involucra a toda la sociedad, al Estado, a la comunidad, a las familias, por supuesto. Y decir que cuando hablamos de familias, hablamos de las familias en las diferentes configuraciones que existen, como las familias que son nucleares, donde hay quizás un papá, una mamá, dos papás o dos mamás cuidándose mutuamente, cuidando quizás a hijos e hijas, donde hay probablemente una familia monogámica, donde hay solo eh, este, una persona cuidando, o sea, o con todas las diferentes construcciones que se están realizando. Y lo que sucede en este espacio público, por lo tanto, responde a todas las dinámicas sociales, educativas, económicas y laborales en donde se encuentran constituidas. Las tareas, el reparto de las tareas de cuidado siguen un orden social y este orden social ha cargado a las mujeres con la mayor parte del cuidado y también del trabajo doméstico no remunerado. Y esas tareas de cuidado no se han considerado inclusive como trabajo, sino no se reconoce todo el esfuerzo, la energía, todos los recursos que se colocan para su realización y han sido, por lo tanto, invisibilizadas en la familia, en la sociedad, en el mercado y, por lo tanto, también dentro del Estado. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de reflexionar sobre las tareas de cuidado dentro de las agendas sociales, hablamos de los procesos de visibilización y de reconocimiento que tendríamos que estar realizando en cada uno de los espacios para mirar cómo los cuidados impactan, sí, la vida cotidiana, pero no solo en el espacio donde se realiza, sino en donde nos encontramos de manera permanente. Y estos roles tradicionales que se les han asignado a las mujeres, de hecho, Marcela Lagarde, una feminista mexicana, dice que las mujeres han sido educadas como un ser que viven para otros y que los hombres han sido educados como hombres que viven para sí mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando alguien se dedica a cuidar, y especialmente las mujeres, en estas tareas de cuidados que son permanentes, que son este, 24 por 24 de lunes a domingo, que requiere de preparar comida, dar de revisar la dosificación de los medicamentos, de mover a la persona, inclusive de bañarlos, de todo el cuidado de higiene, hace que el proyecto de vida de esa persona inclusive empiece a desaparecer o no sea una prioridad en su vida, y esto incluye la salud emocional y la salud física también de las personas cuidadoras. Eh, hay una encuesta, que es la encuesta nacional sobre el uso del tiempo,
que fue elaborada por el INEGI y coordinada con el Instituto Nacional de las Mujeres. Y ahí revisaron, entre muchos otros indicadores, quiénes cuidaban, cuántas horas dedicaban al cuidado, inclusive también cuántas horas se dedicaban al descanso a partir de grupos de edad y también de sexo, mujeres y hombres. ¿Y qué fue lo que se encontró dentro de esta encuesta? Pues las mujeres invierten más tiempo en las tareas del cuidado y en las labores del hogar, y esto incluye a mujeres que trabajan fuera de casa, que reciben un salario en un trabajo reconocido socialmente. A diferencia de los varones que dedican menos horas a la tarea de los cuidados, ¿y qué es lo que sucede y qué es lo que va impactando, por lo tanto? Esto coloca como en dónde están trabajando las mujeres justo para poder también atender los cuidados dentro de la familia y también, o sea, la calidad de desempeño dentro de los espacios laborales. Por ejemplo, muchas investigadoras disminuyen su producción cuando se embarazan y cuando tienen que cuidar a pequeños en edades maternales, es decir, desde recién nacidos hasta los 3 años o hasta los 2 años en que pueden acceder a un servicio de estancias infantiles. Y sin embargo, a pesar de que se acceda a un espacio de cuidados como son los espacios infantiles, requieren también de cuidado los hijos y las hijas al salir de este espacio. ¿Y qué es lo que sucede? Que la hora, el tiempo de horas que se dedica, por lo tanto, a la producción académica empieza a disminuir. Y esto sucede en cualquier otro espacio laboral en mujeres que se encuentran en edad reproductiva y que han decidido ser madres y en cuerpos que están después que han decidido la maternidad. En esta encuesta se encontró pues en la participación de las mujeres y los hombres no indígenas mayores de 12 años, que esas tareas de cuidados domésticos las mujeres dedican 25 horas cuando cuidan a personas entre 0 y 14 años y los hombres dedican 12. Cuando las personas son mayores de 14 años que son cuidadas, las mujeres dedican 25.3 horas y los hombres 13.6 horas. ¿Esto qué implica? ¿Los hombres están participando en las tareas de cuidado? Sí, están participando. Sin embargo, predomina la participación de las mujeres y hay un impacto en este tiempo que emplean para el cuidado. E inclusive en la misma encuesta, por ejemplo, se detectó que las niñas es decir, a todas aquellas que son menores de 14 años, también dedican 10 horas menos, por ejemplo, al tiempo de estudio y al tiempo de esparcimiento que a los niños varones. ¿Esto por qué? Porque en muchas familias se reproducen los roles tradicionales de cuidado y las niñas son responsables de cuidar a sus hermanos menores o de apoyar a la mamá en la preparación de alimentos, en la limpieza de la casa, etcétera. Y los niños varones suelen ser requeridos en menor frecuencia justo para este tipo de actividades. Y esto, bueno, pues nos empieza a colocar condiciones de desigualdad desde las primeras edades dentro de nuestra sociedad. El cuidado es relacional. ¿Qué implica eso? Que el cuidado siempre se da a alguien más, es decir, se establece una relación con la persona que es cuidada, y esto implica una inversión de tiempo, esfuerzo e inclusive de afectos. Y cuando se realizan estas actividades, se dejan de hacer otras, que son inclusive, por ejemplo, si una mujer tiene hijos e hijas y requiere cuidar a su madre, a su padre, a algún hermano o hermana, deja inclusive de cuidar a sus hijos e hijas, o sea, es decir, a su familia inmediata, por establecer otro tipo de cuidados. O también, inclusive, el acudir a una cita médica, el comer a tiempo, el tener acceso, por ejemplo, al descanso, el número de horas disminuye, por ejemplo, para dormir, etcétera. Todas las personas que cuidan, de hecho, tienen un impacto dentro de su salud emocional y física. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? O sea, el tema de los cuidados
Es relevante porque está justo con dos elementos importantes. Se requiere de tiempo para cuidar y el cuidado es en sí un trabajo. Y estos dos elementos de tiempo y trabajo establecen un diálogo permanente con la producción y con el bienestar. Y no solo el bienestar tiene que ver con el consumo de bienes, sino con el tiempo que se requiere y cómo se utiliza el tiempo, es decir, cómo se utilizan las horas del día, en qué las utilizan y para qué las utilizan las personas que cuidan e inclusive sin cuidar. La línea de tiempo de los hombres inclusive se percibe más de manera lineal. ¿Qué implica esto? Que muchos hombres, por ejemplo, se levantan, desayunan, van rumbo a su espacio laboral, académico, regresan, cenan y duermen. O sea, es decir, hay una línea permanente y una línea que se repite de manera cotidiana. Y las mujeres, en cambio, tienen cuestiones que se miran más como una espiral de tiempo. ¿Qué implica esto? Que en múltiples ocasiones las mujeres se levantan, a lo mejor preparan el desayuno, quizás ese día les toca junta escolar, probablemente tenga que pasar a solicitar una cita, por ejemplo, con el odontólogo, se va a su oficina y de regreso antes de estar en su casa, pasa a la compra del pan, de la papelería de los niños y las niñas, a por la ropa a la tintorería, y que son actividades que día a día van cambiando y por lo tanto implica que no hay una línea permanente, sino actividades que van variando a lo largo del día y que van aumentando, por lo tanto, los espacios de cuidado van disminuyendo el tiempo de descanso y no solo de descanso, sino de estudio, y esto implica también la cuestión del recurso físico. ¿Qué se coloca ahí? ¿Cómo está el esfuerzo físico? Y también cómo está la cuestión de salud mental. El cuidado, entonces, por lo tanto, en muchas mujeres también sucede en varios varones, pero es un tema que predomina todavía pues en la población femenina, es que el cuidado genera doble jornada. La jornada laboral, que es pagada, y la jornada de trabajo, que es no pagada y no reconocida. Y por lo tanto, si alguna mujer, por ejemplo, requiere de un mayor ingreso económico, podría esto limitarla a no tener acceso a otro tipo de actividades que le remuneren, a horas que podrían ser para ir a una consulta médica o algún otro tipo de cuidado. Y aquí entonces la gran reflexión pues es quién cuida y a quién le toca cuidar dentro de nuestra sociedad y lo que implica estos cuidados. Bien, entonces, no sé qué está pasando. El trabajo de cuidados no implica solo las tareas no pagadas. También hay empleos donde los cuidados son pagados. Por ejemplo, cuando se contrata a una enfermera para cuidar a una persona dentro de su hogar, es una tarea remunerada, o cuando se solicita pues el apoyo de una persona externa para los trabajos de limpieza, de lavado de ropa, o sea, todo el trabajo doméstico. Y estos dos trabajos los realizan principalmente también las mujeres. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos de estos trabajos que están relacionados al cuidado dentro del hogar son trabajos no formales, es decir, que no tienen prestaciones de ley, que no tienen acceso a, por ejemplo, aguinaldo, a vacaciones con el pago, y por lo tanto, y que también inclusive no hay un horario regulado, o sea, no hay un horario laboral establecido para poder realizar su trabajo, y esto genera pues la precariedad laboral de las mujeres. Eh, y esto, ¿cómo se mira? Inclusive se mira como una tarea emanada emanada del amor, se mira como un acto amoroso también las tareas de cuidados, y además se relaciona a algo que pareciera que está colocado pues por su naturaleza, y eso lo ponemos entre comillas, es decir, las mujeres parece que nacen con un instinto maternal, y el instinto maternal implicaría cuidar.
Y bueno, y decir que los cuidados es una construcción social, no es un acto instintivo, porque la forma en que se cuida, cómo se cuida, qué se utiliza para cuidar, que se ha construido socialmente, y no responde a una cuestión de naturaleza o que está colocada por el simple hecho de ser madres de las mujeres, por ejemplo. Eh, y justo esta división y esta mirada se sustenta en la división sexual del trabajo, es decir, qué le corresponde hacer a las mujeres dentro de nuestra sociedad y qué le corresponde a los hombres hacer dentro de nuestra sociedad por su condición de género. Esto Ray Gay Rubin lo reflexionaba en su texto El tráfico de mujeres, donde decía que antes de existir una división productiva dentro de nuestra sociedad, existe una división sexual del trabajo, y esta división sexual del trabajo justo implica los trabajos domésticos necesarios para el sostenimiento de nuestra sociedad. Además, los cuidados también están relacionados al servicio. Y el servicio es un espacio enfocado para construir el bienestar social dentro de una organización colectiva. Y los cuidados, por lo tanto, se consideran como vitales dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos ha sucedido dentro de nuestras sociedades capitalistas? Como el trabajo es no pagado y como se considera propio de la mujer, ha sido un trabajo que ha sido invisibilizado históricamente y que por lo tanto no ha tenido el valor, eh, no ha sido reconocido en lo que aporta a nuestra sociedad. Y lo cierto es que si no hubiese quien estuviera cuidando, no habría la posibilidad de salir a trabajar, de tener el alimento, de tener la ropa limpia, de tener un espacio limpio, de un espacio confortable donde recuperar las energías, es decir, donde descansar todos los días para volver a mi actividad laboral, a mi actividad de producción académica, etcétera. Y justo eso es lo duro del trabajo de cuidados, que se mira como un acto que alguien tiene que realizar a favor de las otras personas porque ama a esas personas. Y ya entra un elemento justo subjetivo que se ha construido dentro de nuestra sociedad. Y pareciera que al hacerlo un acto amoroso, no hay un impacto en la vida de esa persona, sino al contrario, que ese argumento de amor fortalece la convicción de lo relevante que es hacer, de que es preparar alimento, que es escoger la ropa, lo que implica tener un hogar, y que esto procure pues el bienestar de quienes lo habitan. Y de hecho las tareas domésticas, cuando se realizan, la persona que menos disfruta del producto de estos trabajos es la misma mujer. Es decir, la mujer pocas veces se sienta a disfrutar que la casa está limpia, que los trastes están limpios, se sienta a comer junto con los demás integrantes de la familia, y por lo tanto no es beneficiaria directa de estas tareas de cuidado que ella misma realiza. La ONU, mediante los objetivos de desarrollo sociales, destaca que los cuidados son clave para lograr la igualdad de género y fortalecer el empoderamiento de las mujeres. En la meta 5.4 establece que reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en la familia y en el hogar y la familia según procede en cada país. ¿Qué implica esto? Implica que el Estado también tiene que involucrarse en las tareas de cuidado. No se debe de dejar o depositar de manera exclusiva en las familias. Las familias no tendrían por qué ser las únicas que resuelvan todo lo que implica cuidar, el buscar los recursos, sino tendría que haber una protección justo desde este derecho humano
a partir de la creación de leyes y de acciones institucionales de cada uno de los estados, como parte del ejercicio de los derechos humanos. Eh, y vamos a sumar otro elemento, la condición digna. La condición digna implica, pues, por lo tanto, el reconocimiento del aporte de quien está realizando estas acciones a la sociedad. Y del aporte inmediato, pero no solo del aporte inmediato a quien está cuidando, sino de lo que aporta este cuidado a la sociedad. Y por lo tanto implica empezar a romper con la idea de que los cuidados solo son una relación colocada entre personas particulares. El Estado y las instituciones tendrían que ser el garante y el sujeto obligado para que justo se pueda ejercer este derecho, que de hecho eh, que de hecho fue discutido este año y fue firmado el compromiso de Tlatelolco aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que estableció este compromiso? Que primero, los cuidados son un derecho para todas las personas, no importa la distinción económica, social, étnica, orientación sexual o identidad de género. Esto inclusive coloca que los cuidados no tendrían que ser proporcionados del Estado solo a las personas que son de nacionalidad mexicana, sino es a todas las personas que están en territorio nacional. ¿Qué implica esto? Que los cuidados también tienen que ser proveídos a las personas que están transitando de manera indocumentada por nuestro país. Entonces aquí subrayar que no hay personas ilegales, sino solo indocumentadas, y esas personas también tienen derecho al acceso a los servicios de cuidado. Entonces, por lo tanto, dentro de este compromiso, se estableció que es necesario desarrollar políticas, leyes y sistemas que permitan equilibrar la vida laboral, personal, académica, fomentando el descanso, el autocuidado y la corresponsabilidad. ¿Esto qué implicaría? Implicaría inclusive, por ejemplo, hasta la revisión de eh, a ver, voy a poner un ejemplo muy concreto, de los horarios, por ejemplo, de los servicios. El servicio de limpieza, eh, de, cuando fue diseñado, se pensó que en las familias donde había una persona que se quedaba de manera permanente dentro de casa. Es decir, en una mujer que no trabajaba fuera de casa, sino que estaba dedicada de tiempo completo a los cuidados. Y si ustedes revisan, la mayoría de los horarios por donde pasa el camión que recolecta la basura, es en horarios donde no hay nadie en la casa. Es entre 8, 10 de la mañana, de lunes a viernes, y en pocos lugares hay servicios sábados y domingos. Y esto genera un problema al interior de la familia, porque es cómo se manejan pues, los desechos orgánicos e inorgánicos dentro del hogar, cuando no hay una persona que está dedicada solo a ello. Y el punto no es que haya alguien que se quede en el hogar, sino el punto es revisar cuáles serían los horarios pertinentes para proveer este tipo de servicio. Y como muchos más. El horario de la educación primaria, para que los niños y las niñas no solo reciban una formación académica, sino que otro tipo de espacio se requeriría para que fuesen cuidados y acompañados aún en esa edad escolar, y me refiero a niños y niñas menores de 12 años, por ejemplo. Cuando hablamos de las políticas de cuidado, por lo tanto, hablamos no de las tareas solo de cuidar de manera inmediata, sino de todo lo que implica crear una estructura y una infraestructura que solvente las necesidades que están establecidas de manera específica en cada una de las comunidades y de la sociedad para poder garantizar el acceso justo a este derecho. Y bueno, aquí les comparto el código QR de este compromiso de Tlatelolco por si alguien quisiera leer el documento. ¿Qué más sucede con esto? La Corte Interamericana estableció en el documento denominado Opinión Consultiva 31 que el cuidado constituye una necesidad, y aquí lo leo textual, básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en la sociedad.
¿Qué implica esto y por qué es relevante que la Corte lo haya dicho? Porque el cuidado entonces ya se coloca como un derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos justo lo que hace en esta opinión decirle a los estados, reconoce el cuidado, o sea, porque es necesario para sostener la vida y a ti te implica como estado crear todo aquello que sea necesario para que esto pueda suceder. Recordemos que nuestro país, este tipo de sentencias de la Corte Interamericana, empiezan a conformarse como parte de los instrumentos de marco jurídico dentro del territorio nacional, porque esto lo permite justo el artículo primero constitucional por medio del principio pro persona, donde habla que para el ejercicio de derechos se podría acudir al documento que más proteja. Y si este documento es un tratado internacional, un convenio internacional o inclusive una sentencia de la Corte Interamericana, este es un documento que protege, o sea, una normativa que protege los derechos dentro de nuestro país. Y entonces, por lo tanto, el cuidado también lo coloca como un conjunto de acciones necesarias para preservar, y esto es importante, el bienestar humano. Es decir, no es la vida solamente, no es la sobrevivencia, sino es el bienestar. Y esto incluye asistencia a quienes tengan una situación de dependencia o requieran de un apoyo, ya sea de manera temporal, por ejemplo, si alguien se fractura una pierna y dentro de su proceso de recuperación necesita apoyo para poder moverse, para poder consumir alimentos o poder medicarse, o sea, que va a terminar, que tiene un inicio y un término ese cuidado, o a quienes lo tienen de manera permanente. A alguien que ya está postrado, por ejemplo, en cama y que requiere de una permanente atención en cuestión de medicamentos, higiene y alimentos. También sostiene que el cuidado es necesario para asegurar las condiciones necesarias para una existencia digna, y especialmente a las personas que están en condición de vulnerabilidad, dependencia o limitación. Y esto, por lo tanto, pues implica a las personas menores de edad, a los niños, las niñas, las niñas, a las personas adultas mayores y a quienes tienen algún tipo de limitante. Y entonces, ¿qué más dice el tribunal? Que el derecho a cuidar es un derecho autónomo. Y esto implica disponer de tiempo, espacio y recurso para poder brindar, es decir, para dar a otros, para recibir o para procurar condiciones que aseguren el bienestar propio de otras personas y además que puedan desarrollar libremente sus proyectos de vida, de acuerdo con las capacidades de cada persona y también con la etapa en la que se encuentra. No son iguales los cuidados que se requieren cuando se tiene 1 año de edad, cuando se tiene 20 o cuando se tienen 80 años. O sea, va cambiando los requerimientos a lo largo de la vida. Y este documento también dice que sí, hay una corresponsabilidad de la familia, pero también hay una responsabilidad de la sociedad, es decir, que se tienen que acompañar en esta responsabilidad las familias que proveen, que requieren los cuidados y las instituciones que deben de proveerlos. Y esto basado en algunos principios como es la solidaridad, es decir, el reconocimiento de que todo mundo necesitamos de todos, en la interdependencia, el principio de igualdad, es decir, que tendría que haber condiciones que generen una vida igual en acceso a derechos y acceso a recursos sin recibir ningún tipo de discriminación. Y coloca 3 dimensiones básicas que es necesario subrayar. El derecho a ser cuidado, es decir, que cada persona tiene derecho a recibir atenciones suficientes, de calidad y adecuadas para la vida digna. Y esto tendría que tender a garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural, que también tenemos derecho nosotros a cuidar. Es decir, que el Estado tendría que empezar a crear las condiciones
para que en caso de que se requieran licencias de cuidado, no solo las licencias de cuidados maternos que son prohibidas a las madres que tienen hijos menores de 6 años, sino que tuvieran que ser ampliadas, por ejemplo, para cuidar a personas de otras edades, sin que esto implique que ponga en riesgo mi trabajo, por ejemplo, o que haya un hueco dentro de mi trayectoria académica, como sucede en muchas trayectorias, donde hay algunos años quizás donde se dedicaron a cuidar a alguien y justo ese espacio de cuidado refleja un hueco dentro de los currículums y que esto a veces no permiten competir o no permiten acceder a promociones o acceso a sistemas de investigación, etcétera. Entonces, y este derecho también a cuidar implicaría que si yo tengo que cuidar a alguien, no ser discriminada dentro de mi trabajo por realizar esta labor y con el respeto justo a mi bienestar físico, emocional, mental, espiritual y cultural. Y el último es el derecho al autocuidado. ¿Esto qué significa? Que quienes cuidan y quienes son también cuidados tienen derecho a su propio bienestar. Eh, Porque justo aquí hay dos dimensiones importantes. Uno, el autocuidado es, si yo estoy cuidando, tengo que tener derecho a estar bien. Es decir, a descansar, a no estar cuidando a una persona todo el día, todos los días, a tener un espacio para poder atender asuntos personales, pero también la persona que es cuidada, o sea, tiene derecho al autocuidado. ¿Qué implica esto? Que la vulnerabilidad de que colocan las personas que requieren ser cuidadas en múltiples ocasiones genera violencia. Entonces también estamos hablando de cómo cuidar esta condición de las personas que requieren atención respetando, y esto implica justo el respeto a la dignidad. Y bueno, entonces, por lo tanto, mirar pues que cuando hablamos de estas cuestiones de cuidado, estamos mirando que hay una cuestión estructural, o sea, que también va configurando la forma en cómo se cuida o no se cuida dentro de cada uno de nuestros espacios, porque también está relacionado a la capacidad económica de las personas, que es una condición de estructura económica, inclusive a la precarización de las personas cuidadoras cuando en ocasiones pierden su trabajo o no pueden, por ejemplo, quienes son personas que tienen trabajos autogestivos, por ejemplo, una persona que se dedica a las ventas y que ya no tiene tiempo para ir a ofrecer sus productos, para ir a cobrar, para proveer sus mercancías. O sea, empieza un proceso de precarización y eso es un nudo estructural relevante que impacta en la calidad, en la forma en cómo se cuida. También está colocado aquí los patrones culturales patriarcales que dice que las mujeres son quienes deben de cuidar y no hay una redistribución de las tareas de cuidado. Y esto pues se suma a los tratos discriminatorios y violentos también con personas que son colocadas socialmente como vulnerables o como personas que son subordinadas dentro de nuestra sociedad. Aparte de ello, también el tema de la división sexual del trabajo, es decir, en dónde trabaja cada persona que cuida, no es igual, pues, ser obrera dentro de una fábrica y solicitar un permiso que, por ejemplo, estar en un trabajo donde yo pudiera quizás tener home office y de esta manera solicitar permiso para poder atender a la persona de cuidados y estar dentro de casa con horarios regulables, para continuar laborando. Además está la concentración del poder y las relaciones jerárquicas dentro del ámbito público. Hay, por ejemplo, hospitales que para poder cuidar a menores de edad, que para poder cuidar a menores de edad, solo en el reglamento, solo colocan a las madres de familia o a las abuelas, a mujeres, para que puedan cuidar a niños y niñas, sobre todo en horarios nocturnos. ¿Y esto qué hace? Que las mujeres, por ejemplo, si no tienen una red de apoyo amplia,
Entonces, ellas, al ser las únicas cuidadoras, empiezan a tener problemas en el en el trabajo, tiene problemas si tiene que cuidar a otros niños y niñas, a sus otros hijos, en la proveeduría, en la cuestión de la limpieza, en la provisión de los alimentos, en la preparación de los alimentos, etcétera. Entonces, mientras no haya un análisis social sobre la redistribución de los cuidados y sobre cómo tendríamos que estar reflexionando hombres y mujeres en dar una respuesta a este tipo de problemática, entonces estamos hablando justo que estos procesos jerárquicos se van a profundizar. Y por lo tanto, entonces, hablamos pues de que al Estado le corresponde cuidar. ¿Y por qué estoy haciendo el día de hoy un acento en el Estado? Porque al colocarse como un problema privado que solo las personas hacia el interior de la familia o hacia el interior del grupo social tendrían que resolverlo de manera única, entonces esto lo que va haciendo es que va limitando y agotando los recursos que se necesitan en tiempo, en acceso a servicios y en acceso a medicamentos y a todo lo que se requiera, empieza a precarizar las condiciones de vida y, por lo tanto, el tratado el acuerdo que se firmó en Tlatelolco es relevante en el sentido de que invita al Estado, no invita, obliga al Estado a hacerse responsable también de este tipo de tareas. Entonces, por lo tanto, hay algo que esté en medio del Estado y la familia, que justo es la comunidad. ¿Y qué es lo que sucede con la comunidad? La comunidad es como un espacio intermedio que puede hacer gestión ante la institución y que puede proteger por medio de la construcción de redes sociales a las familias o a las personas que están cuidando. Y justo el procurar cuidar de manera colectiva genera otro tipo de intercambios y por lo tanto disminuye la condición de vulnerabilidad de las personas que se encuentran dentro de estas redes de apoyo. Y hay ejemplos donde están estos apoyos, como por ejemplo la vecina que va a recoger a su hijo a la escuela primaria y al mismo tiempo lleva a los hijos de sus vecinas de manera segura a sus hogares porque la mamá está trabajando, porque está cuidando al enfermo. O, por ejemplo, hay comunidades donde al saber que están cuidando a una persona, van a buscar la medicina, les apoyan en la preparación de alimentos, etcétera. Y de esto de alguna manera va disminuyendo la carga que implica el cuidado. Por ejemplo, en Argentina, a partir de la pandemia, inició una organización colectiva que les llamaban las ollas comunes. Y las ollas comunes, a diferencia de los comedores populares que existen aquí en México, lo que hacen es que las familias se unen con los recursos que tienen, pues se llaman ollas porque literalmente todo el mundo llega con lo que tiene arroz, zanahorias, calabazas, con lo que tiene dentro de su casa y lo colocan en la olla. Y a partir de la suma de los recursos individuales o familiares, es que se genera un recurso comunitario que provee mayor bienestar. Y esos procesos tienden a ser justo procesos autogestivos, es decir, autoorganizados, donde hay una toma de decisión entre todas las personas que participan y donde también hay una autorregulación. Y esto permite una manera continuada de poder proveer ese apoyo y ese acompañamiento dentro de los cuidados. Y voy a cerrar con estas reflexiones. Los cuidados comunitarios son un trabajo. Es importante reconocer que el cuidado es un trabajo porque requiere tiempo, requiere recursos y también requiere experiencia como cualquier otro trabajo pagado. Y aquí es que sostiene un elemento que diferencia, es que sostiene la vida familiar y es la base del sostenimiento de la sociedad. Al cuidar, las familias también cuidan el desarrollo social. El cuidado comunitario también coloca actividades de sostenibilidad necesarias para la reproducción y el mantenimiento de los bienes comunes en una comunidad.
Por ejemplo, lo que tiene que ver con los espacios comunitarios, con el cuidado de los espacios comunitarios, con la limpieza en los espacios públicos, con el cuidado del medio ambiente, entre otros. Y creo que aquí la reflexión tendría que estar colocándose en nosotros como comunidad universitaria. ¿Cuáles serían las tareas de cuidado que tendríamos que empezar a colocar para tener mejores condiciones para el desarrollo de las trayectorias académicas y laborales que están colocadas en nuestros campus y en nuestros planteles? El cuidado es una dimensión de necesidad. ¿Por qué? Porque es a partir justo de un elemento básico que sostiene la vida y la convivencia que se empieza a realizar. Y esto implica atención directa en tareas cotidianas y en organización del cuidado, que implica pues condiciones más amplias como coordinación de tiempos, traslados y apoyos. Estos cuidados comunitarios en la dimensión de necesidad requieren justo de una parte también afectiva y emocional, porque son procesos de acompañamiento, que no solo hay un intercambio de servicios, sino también hay un sostenimiento de las emociones emanadas de esta condición y de estos cuidados. ¿Qué colocamos además? Que cuando empezamos a mirar las tareas como una tarea comunitaria, coloca a los cuidados como un elemento, sí que se desarrolla en el espacio privado, pero que también está colocado dentro de la esfera pública y que al haber esa interrelación permite el sostenimiento de la vida y también van generando una memoria colectiva sobre las éticas de cuidado, o sea, sobre las responsabilidades que cada quien va asumiendo cuando cuida no solo a su familia, sino con quienes va configurando comunidad. Y bueno, pues entonces, por lo tanto, dentro de nuestras sociedades capitalistas, el pensar en lo común, el pensar no solo en mi familia, sino el pensar en las familias que están dentro de mi espacio, y el espacio puede ser un espacio territorial físico, es decir, en mi colonia, pero también pueden ser espacios donde yo he generado identidad por lo que yo estudio, por donde yo trabajo o donde realizo mis activismos, es decir, esas otras comunidades que se generan a partir de los intereses comunes o de las responsabilidades que van empezando a compartir. Entonces, este diálogo justo permite también la posibilidad de, uno, mirar lo común, reconocer lo colectivo, reconocer la interdependencia y por lo tanto mirar que los cuidados es un problema que no se resuelve de manera individual y que no impacta solo en lo individual. Y por último, decir que es necesario la revisión de las condiciones, de las normativas jurídicas que se requieren para poder obligar al Estado, para poder reconocer lo que implica la responsabilidad también en los espacios públicos, en los espacios privados, de todas las personas que cuidan, que necesitan ser cuidadas. Eh, ¿Y por qué es necesaria la normativa jurídica? Porque esto va creando marcos que regulan las responsabilidades y que además responden justo a esta visión de derecho humano, donde el derecho humano implica acciones específicas y que den resultados concretos dentro del Estado, atravesando por las necesidades comunitarias y por las necesidades familiares y personales, que puedan romper y fracturar también la reproducción de las brechas de género en estas demandas sociales que existen de manera cotidiana. Y bueno, pues terminando con una propuesta que son las 3 R's del cuidado, que implica cómo volver a mirar estos actos que realizamos de manera cotidiana. Y esta es una propuesta justo surgida de grupos feministas que ya está colectivizándose y que habla con la primera R, es reconocer, es decir, otorgar un valor a este trabajo que ha sostenido la vida, que cocinar, acompañar, limpiar, son actos que sostienen la vida, que sostienen a la sociedad
la importancia de la redistribución, donde el Estado, la comunidad, las empresas, las familias, pero también los hombres, las mujeres, las personas de las diversidades, reflexionemos sobre lo que a cada quien nos corresponde participar en una remirada y en una resignificación de los cuidados. Y la reorganización, que implica justo el cómo utilizamos el tiempo y el trabajo para poder cuidar, para poder cuidar a otros, para poder cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos dentro de estos espacios sociales que nos han restringido justo o que han colocado los cuidados como una tarea donde se da eh, donde se coloca todo lo que somos, donde pareciera que es una renuncia a los proyectos de vida de cada una de las personas que se dedican a acompañar a quienes así lo necesitan. Entonces, por lo tanto, eh, cuando estamos en estas reflexiones, en estos contextos dentro de la universidad, también implica que miremos qué es lo que requerimos, qué condiciones requerimos para poder tener estos procesos de cuidado de manera permanente a lo largo de nuestra permanencia en la universidad. Y que no lo miremos como un acto individual, sino como un acto que la misma universidad tendría que estar realizando para poder acompañar a cada una de las personas que integramos la comunidad. Y junto con ello también la revisión de lo que nos implica cada quien para poder acompañar a otros y a otras y a otros en lo que requieren para poder sostener la vida. Y con esto pues concluyo y pues vamos a leer las preguntas. Adelante, Alexa. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Bueno, ya tenemos un poquito tiempo. Sí. Algunas de las preguntas que están vertidas ya fueron respondidas a lo largo de la conferencia, entonces me voy a limitar a preguntar nada más la que no está tan abordada. Em, Aquí preguntan si existen algunas sociedades en las que podamos identificar que el cuidado de las personas más vulnerables sea distribuido de alguna manera más justa y que se gestione de manera comunitaria. Si hay algún tipo de estudios que aborden esta división del trabajo o a lo mejor una forma de ejercer el trabajo de cuidados no tan inequitativa dentro de otro tipo de sociedades. Y si no, si es así, ¿en dónde podríamos encontrarlas? Y si no es así, ¿cómo podemos imaginar una sociedad que rompa justamente con estos ideales capitalistas que suman a la explotación de ciertas subjetividades, en este caso feminizadas? Gracias, licenciada Gabriela. Muchas gracias, Alesia. Sí, de hecho, la agenda de cuidados es una agenda que está colocada ahorita de manera relevante los trabajos que se realizan desde las perspectivas feministas. Entonces, no es que haya un área dedicada especialmente al estudio, sino que hay en múltiples estudios, en múltiples investigaciones, como el uso del tiempo, la cuestión del ejercicio de derechos, el acceso al trabajo, las condiciones laborales, la distribución de los espacios recreativos, y del tiempo para la recreación y están como en muchas disciplinas. Decirles que dentro de la Coordinación para la Igualdad de Género, en la página que tenemos de web, en la web, en nuestra página de internet, están varios links que les van a llevar a videos y a documentos que se generaron justo en el mes de octubre y de este año y de años anteriores de reflexiones que son tan necesarias en diferentes escuelas y facultades dentro de la universidad. Pues muchísimas gracias, licenciada Gabriela, muchísimas gracias por ir acompañando este esfuerzo colectivo dentro del coloquio, el cuarto coloquio de Ciencia, Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias. Pues vamos cerrando, no sin antes invitarles a la siguiente actividad, que es a las 4:30 de la tarde, la pastorela, a las 4 de la tarde, perdón, la pastorela de ciencias por el grupo de teatro llamado Factoría Escénica. Sería la última actividad, la actividad de cierre de este cuarto coloquio. Y bueno, les invitamos a que estén. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros, con nosotras. Y bueno, pues quedamos a la orden para cualquier cosa. Gracias. Gracias, hasta luego.